Bueno, en Argentina siempre se ha rumoreado de que la relación entre el presidente Fernández y Cristina Fernández no es la mejor. El presidente Fernández y la vicepresidenta han estado varias veces en algún grado de chispazos y cosas así, pero de alguna manera no se había notado quizás esa distancia y esa tensión hasta hace algunos días, cuando ya empezaron a mandarse mensajes sugerentes unos y otros y empezaron a haber cambios muy fuertes en el gobierno. Y Raúl Sor nos va a contar un poquitito qué es lo que está pasando allá en los Andes, Raúl. Sí, bueno, en Argentina están viviendo una situación económica bastante complicada ya desde hace algún tiempo y, por supuesto, lo último que tú quieres es votar al ministro de Economía. En Argentina el ministro no es como acá que tenemos dos ministros. El ministro de Economía, es decir, el zar de la economía, Martín Guzmán, presentó su renuncia. Y hay muchos que dicen que, bueno, la mayoría, que en realidad no es que quiso presentar la renuncia, sino que lo acorralaron y él pidió una serie de facultades para poder enfrentar la situación. Él venía de un trance muy complejo de renegociar la deuda exitosamente con el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de 44.000 millones de dólares, es decir, Argentina se endeudó tremendamente con el Fondo Monetario Internacional después de haber pasado muchos años en pleito para pagar de vuelta y casi declarar una moratoria, pero finalmente llegaron a un acuerdo y el gobierno del presidente el Fondo Monetario acordó hacerle un mega préstamo. Bueno, esto en definitiva lo negoció el ministro de Economía, pero se desató una presión creciente en su contra, digamos, proveniente desde Cristina Fernández, señalando, o el sector que ella encabeza, que la primera prioridad debía ser no satisfacer al fondo, sino que las necesidades de la gente, y que se estaba aplicando una política demasiado rigurosa de ahorro y que, digamos, el pueblo estaba pagando las consecuencias de estos apretones, y esto le fue restando espacio de maniobra al ministro de Economía, que terminó renunciando. Y con esto, por supuesto, esto tiene un trasfondo. Además de la situación económica compleja y las medidas que deben adoptar, el trasfondo es que ha habido desde hace mucho, desde el año pasado, básicamente desde los resultados de las últimas elecciones, que fueron bastante malas para el gobierno y para el peronismo, para las dos facciones. Allí surgieron con mucha claridad la postura del presidente Alberto Fernández y, por otra parte, el de Cristina Fernández, digamos, como cabezas de dos corrientes, en las cuales comenzaron a discutir quién tenía la responsabilidad por la derrota que habían sufrido. Y esta crisis ha venido a rebotar ahora con la renuncia del ministro y el nombramiento de Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía argentina. Batakis, para los que conocen, es un apellido griego, de origen griego, y por eso a ella también le dicen la griega. Pero, y ella recoge con cierta continuidad, o por lo menos eso es lo que ha tratado de manifestar, de que ella va a continuar con la línea del anterior ministro, Guzmán, y que va a llevar, por así decirlo, una línea moderada. Pero está claro que ella está más cerca de Cristina que de Alberto. Cristina Fernández y Alberto, el presidente, como tienen el mismo apellido, a veces cuesta distinguirlo, significa que ella es una victoria para Cristina, y que Alberto Fernández se ha ido quedando prácticamente sin cabezas propias dentro del gabinete, ha ido cediendo espacio, ha tenido que recular permanentemente,
y todo esto augura que el cristinismo va a tener una posición dominante. Pero, digamos, en una situación de crisis como la que está viviendo en Argentina, hay mucho paño por cortar todavía. Ahora, Raúl, en Argentina, cuando era presidente el marido de Cristina Fernández, Néstor Kirchner, se habló muy fuerte de esta corriente al interior del peronismo que era el kirchnerismo, como una nueva cosa, como una situación distinta a lo que venía prometiendo el peronismo a través de sus múltiples candidatos y presidentes incluso. ¿Cuál es la diferencia ahí que se nota? Porque el Fondo Monetario Internacional y esta deuda es de alguna manera no es la causa de lo que está ocurriendo, es un síntoma. Pero ¿dónde está la diferencia medular entre el kirchnerismo fernandiano de Cristina Fernández y el peronismo clásico o con todas sus nuevas variedades del presidente Alberto Fernández? Sí, bueno, hay que recordar que Alberto Fernández fue secretario de Néstor Kirchner, así que, digamos, así es. En ese sentido era la esposa y su secretario, es decir, su ayudante uno de sus ayudantes más cercanos. Por lo tanto, digamos, no hay diferencias tan claras históricas en cuanto a lo que representaba uno y otro. Alberto Fernández llega al gobierno en parte porque había un gran rechazo en esos momentos a Cristina Fernández y ella, en una medida muy sagaz, muy astuta, lo propone y lo apoya y le da todo su respaldo. Y bueno, había toda la sospecha de que ella tenía la fuerza política y él podía terminar siendo un títere en sus manos. No ha sido el caso, pero claramente Cristina, es la que tiene la fuerza política dominante dentro del peronismo. Si uno ve los sindicatos y los resultados electorales, los sectores, la cámpora y los sectores próximos a Cristina han tenido mejores resultados y ella, si tú quieres, por ponerlo en forma muy, digamos, sencilla, tiene una postura más populista, entendido esto como mayor gasto, mayor intervención del Estado. Ella tuvo una fricción muy grande con los ruralistas, es decir, con los agricultores, y digamos, ha tenido una política mucho más partidaria del control de precios y de, digamos, obligar al empresariado, especialmente a los agricultores, a ceder parte de sus ingresos a través de diversos mecanismos. Por lo tanto, ella, desde una perspectiva pública, digamos, publicitaria, aparece como más cercana a las demandas inmediatas de la población. Y eso le ha dado un rédito político. Claro, el gobierno dice, tenemos que actuar con cierta responsabilidad, no podemos, digamos, no estamos en condiciones de dar mayores franquicias, beneficios a la gente. Bueno, y esa es una disputa en que no hay diferencias tan profundas, pero claro, están ya de cara a lo que en Argentina se conocen como las internas, y que es cuando cada bando político, el peronismo y, digamos, los demás partidos, el macrismo, si queremos, comienzan ya a alistar a hacer sus preparativos para la elección presidencial, sí, que va a tener lugar en un año y medio más. Oye, pero ya se comienzan a perfilar las distintas posturas, y claramente una postura que hoy día aparece como la que tiene mejores perspectivas dentro del peronismo es la de Cristina Fernández.
Oye, Raúl, una cosa que quizás es interesante que se converse y que la comentemos es que el sistema político argentino tiene esta figura que la tienen también algunos otros países, Estados Unidos lo tiene, en que el presidente y el vicepresidente o vicepresidenta entran en un ticket a ser decididos por los ciudadanos, en este caso de Argentina. Es decir, el cargo de vicepresidenta es un cargo que se lo ha dado el electorado. Exacto. Ellos van en un tándem de presidente y vicepresidenta en este caso. Por lo tanto, la vicepresidenta no es alguien nominada por el presidente. Y desde ese punto de vista, ¿cómo de alguna manera se dirimen problemas que eventualmente pueda tener un presidente y una vicepresidenta si los dos han sido elegidos por la ciudadanía en un paquete? Tal cual como pasa en Estados Unidos, digamos, donde tú tienes a presidente y vicepresidente, ambos conocidos de antemano, y se vota por ese tándem, no se vota individualmente por cada cual. Sí, pero digamos, cada uno de ellos tiene su mandato. Y de manera que tú no lo puedes forzarle la renuncia. Es decir, el vicepresidente, exacto, o en este caso la vicepresidenta, tiene un mandato directo, popular. Así es. Por lo tanto, ese es una situación muy compleja. Y bueno, tienen ahí un matrimonio de conveniencia del cual no se van a poder divorciar tan fácil. Ya, pero... no pueden. No, pero ok, eso de alguna manera incentiva a las tensiones que puedan haber entre un presidente y una vicepresidenta en este caso, a que de alguna forma se transformen en algún tipo de coordinación o complementación funcional para que la presidencia de Argentina pueda funcionar. Porque la alternativa, ¿cuál sería? No puede haber una alternativa salvo que alguien renuncie, digamos. Exacto, pero Cristina ha demostrado una gran habilidad política. Uno podrá estar de acuerdo con sus postulados o no, pero es una gran operadora política. Y ella, digamos, ha desarrollado una estrategia muy astuta de confrontación en la cual enfrenta al presidente y luego se abuena con él, pero siempre consiguiendo algún avance, ganando terreno, y eso es lo que ha pasado. Ella logró presentarse después de los malos resultados electorales del año pasado, logró presentarse como la que había advertido que esto podía ocurrir. Y ahora, por ejemplo, tiene esta fricción con el presidente, quedan claramente enfrentados públicamente, se tiran puya, se agreden en forma educada, pero se agreden permanentemente y finalmente ella ahora recién, una vez que consigue la renuncia del ministro y queda claro que ella es la vencedora del pleito, se reúne amistosamente con él en Olivos y allí cenan juntos y muy bien, aquí no ha pasado nada, pero ella, digamos, si lo viéramos en un ring, ella aparece con el brazo en alto y bueno, Alberto Fernández queda bastante apocado después de esta confrontación. Y ella aquí hace las paces y va a venir probablemente van a venir nuevos enfrentamientos y por supuesto cuando hablamos de dos personajes, estamos hablando de dos enormes corrientes políticas que son en estos momentos dominantes en la Argentina y que tienen una raigambre popular muy, muy profunda. Es decir, no estamos hablando de dos personajes que han aparecido de la nada. Son las cabezas de grandes corrientes políticas. Y como se ven las cosas hoy día, aparece Cristina con más fuerza. Pero esto dicho en un momento muy grave para la Argentina. Argentina está con un 60% de inflación a este momento.
los pronósticos es que van a terminar este año con un 80%. E incluso hay quienes, Fernando, vaticinan que pueden haber una inflación de 3 dígitos. El dólar saltó, bueno, también nos está pasando acá, pero en Argentina está ahora, se llegó a cotizar en 280, cuando estaba hace muy poco en 220. Es decir, es una situación muy, muy precaria. La economía está absolutamente dolarizada y sí, cualquier propiedad que tú quieras comprar, un auto, todo se hace en dólares. Es decir, nadie compra o hace una transacción en pesos. Entonces hay una situación económica muy, muy complicada. Y yo realmente admiro a la señora Batakis, que tiene muy buena reputación profesional, que tiene, leyendo su currículum, es un currículum muy sólido y por lo que se conoce de ella, es una mujer con los pies en la tierra, muy, digamos, con muy buena formación académica, pero con mucha calle, con mucho trote. Sí. De manera que hay una cierta esperanza de que ella pueda estabilizar la situación y eso es lo que ha prometido en primer lugar. No grandes cambios, sino que estabilizar. Interesante todo lo que está pasando. Estas son peleas de, como se decía antes, de perros grandes, digamos. Absolutamente. Y por lo tanto, cualquier movimiento provoca sismo. Así que vamos a estar atentos a lo que pasa en Argentina. Gracias, Raúl. Ok, chao. Hacemos una pausa y volvemos.